Bienvenidos, queridos niños y niñas, a otra sesión de aprendizaje. Quinto azul y quinto amarillo. El lema de nuestra institución, estudio, respeto y disciplina. Nuestros acuerdos de convivencia escolar, actitud positiva, escucha activa, un lugar adecuado para poder escuchar nuestra sesión y mantén esa posición. Y por supuesto respetar los tiempos de las actividades que se te van a asignar. Estamos en el área de personal social, subárea de historia, tercer bimestre, sesión número 5. Así es, hoy te he traído una frase muy bonita. Aunque hay obstáculos en el camino, siempre sigue adelante, no lo vayas a olvidar. Hoy vamos a hablar del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Bien, tenemos también el propósito y nuestro producto de esta sesión. Propósito: comprender los cambios permanentes y a lo largo de la historia política de nuestro país. Reconocer los hechos, obras, los datos biográficos importantes del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Producto: desarrollo de la ficha práctica y explicar si la situación política de nuestro país ha mejorado con el paso del tiempo. Bien, debemos tener en cuenta que aquí empieza el gobierno de las Fuerzas Armadas, dividido en dos fases. Primera fase a cargo de Juan Velasco en el año de gobierno 1968 hasta 1975. Segunda fase con Francisco Morales desde 1975 a 1980. Así es. El gobierno de Juan Velasco fue de tendencia radical, nacionalizó las empresas privadas y el Estado asumió la conducción de la economía, control de los medios también de comunicación. Y en Morales Bermúdez, debido a conflictos internos dentro de las Fuerzas Armadas, y por el descontento también de la población debido al gobierno anterior que fue de Juan Velasco, Morales sube al poder y así desarticula muchas de las obras iniciadas por Velasco. Sentó las bases para el tránsito democrático a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Tengamos en cuenta también que el 3 de octubre de 1968, en medio de la difícil situación económica que atravesaba la sociedad peruana, los militares al mando del general Juan Velasco Alvarado se alzan con el liderazgo al Perú. Recuerden, aquí previamente habían derrocado al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry. Se instauró entonces el periodo conocido como gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual quedó dividido en estas dos fases que se les ha presentado. Muy bien, en el Perú existían unas pocas familias que eran dueñas de grandes extensiones de tierra, lo que significaba que una enorme cantidad de campesinos trabajaba para ello. Bien, desde la primera década del siglo XX se cuestionó si esta era una forma adecuada de organizar la economía y la sociedad de nuestro país. Eran inquietudes que llevaron a intelectuales y políticos a plantear que era necesario dividir de repente estas grandes extensiones de tierra y saberlas redistribuir, ¿no? Bien, tenemos aquí una foto que representa, ¿no?, el recibimiento que tuvo Velasco en Trujillo. También tenemos aquí, miren, un recuerdo que es el sello postal de la reforma agraria. Así es. Vamos ahora a especificar las etapas de esta dictadura militar que se dio a cargo de la primera fase radical y de la segunda fase moderada. En la primera fase radical tenemos al gobierno de Juan Velasco Alvarado, que él utilizó las expropiaciones y nacionalizó las principales actividades económicas de nuestro país. Las medidas fueron de corte nacionalista, pensando siempre en la voz popular, ¿no? Y en la segunda fase moderada tenemos al gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que paulatinamente desmanteló las reformas de la etapa anterior de Juan Velasco, ¿cierto? Muy bien, tenemos por acá una foto que representa la huelga general de 1977 en Lima, gracias al descontento de la gente por muchas razones que se estaban viviendo.
y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas constituyó un periodo decisivo en la historia del siglo XX de nuestro país. Tenemos aquí los militares reformistas, ¿verdad? El mundo estaba polarizado o dividido en dos bloques comunistas o capitalistas. Tenemos aquí, se formaron los países no alineados. Bien, en esta época estuvo marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que manejaban una especie de guerra fría, ¿verdad? Que estaban ahí a la expectativa, quién de ellos podía atacar para que ellos contraataquen. Bien, y sus respectivos países aliados también. En América Latina, el desarrollo de movimientos guerrilleros, la inspiración eran de tipo marxista, entonces buscaban tomar el poder e instaurar los gobiernos comunistas. También influyó esto sobre el Perú. Bien, el Perú pasó a ser declarado un país no alineado, ¿verdad? Implantóse también ahí la idea del tercer mundo, pues no aceptó pertenecer a ningún bloque de la Guerra Fría, ni capitalista ni comunista. Él se consideró un país no alineado, entonces compuso este paquete o este grupo, digamos, de estos países, no interviniendo en la guerra que tenían ni Unión Soviética ni Estados Unidos. Así es. El punto crítico fue cuestionado entre el Estado y la International Petroleum Company. Entonces fue por esto que se dio el golpe militar, como ustedes lo recuerdan, ¿no? El golpe dado por ¿quién? Por Velasco Alvarado, ¿no? Por una decisión, digamos, que se tomó en el gobierno de Belaúnde Terry. Así es. Ahora tenemos las reformas de los militares. ¿Qué reformas se dieron aquí? Se da la reforma agraria en 1969, que es la expropiación de los latifundios, haciendas de la costa y sierra. Fueron transformadas en cooperativas y propiedades agrarias de participación social. Además, se da la reforma educativa en 1969. Impulsó la educación bilingüe y el sentimiento nacionalista. Se exaltó la figura de Túpac Amaru. Miren, chicos. Bien, ahora sí, continuamos propiamente dicho el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Bien, ¿quién fue él? Fue considerado el general que cambió el país. Juan Velasco Alvarado nació en Piura el 16 de junio de 1909, en el seno de una familia trabajadora. En 1929 abandonó Piura y se incorporó al ejército como soldado raso. ¿Qué quiere decir? Él fue premiado, fue, digamos, exaltado porque él era un soldado muy sobresaliente, ¿no? Sin embargo, gracias a su dedicación, a su empeño, pudo ingresar también a la Escuela de Oficiales del Ejército como teniente coronel. Dirigió la Escuela Militar y posteriormente la Escuela de la Infantería también. Así es, miren, niños y niñas. Vamos a continuar por acá. Así, él como jefe de Estado Mayor de la Cuarta División del Centro de Instrucción Militar del Perú en los años de 1955 y 1958, miren, él participó ahí, y luego en 1959 ascendió a general de brigada del Ejército del Perú. Y luego en 1962 se trasladó ¿a dónde? A Francia para ejercer el cargo de agregado militar en la Embajada del Perú en París. Y en 1965 ascendió a general de división y en 1968 asumió el golpe de Estado que derrocó, ya saben a quién, a presidente Fernando Belaúnde Terry, que fue cuando el 3 de octubre de 1968, formando así un gobierno de tendencia socialista que aproximó al Perú a la Unión Soviética, la República Popular de China, Cuba y el llamado bloque soviético. Así es, miren, ahora sí vamos a mencionar algunas de sus principales obras de Velasco. Tenemos aquí que declara nulos pues los contratos por Belaúnde, así como el acta de Talara. ¿Qué quiere decir esto? Que desconoció el contrato con la International Company y el gobierno se apropió de esta compañía. Así es, miren, el 9 de octubre de 1968, en virtud del decreto ley 17066, se expropió a la International Company la refinería de Talara y todos sus anexos.
Así es. Dio la ley de reforma agraria mediante el decreto ley 17716 el 24 de junio de 1968. Pues bien, durante el oncenio se estableció el 24 de junio como el Día del Indio, pero a partir del gobierno de Juan Velasco Alvarado, la denominación se cambió a Día del Campesino. ¿De acuerdo? Consideramos entonces así una de las reformas más importantes de Velasco. ¿Cuál? La reforma agraria, recordemos esto. Bien, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas creó los ministerios, recordemos, de pesquería, energía, minas, industria, turismo, construcción y vivienda. Muy bien, continuamos con otras obras. Tenemos por acá por decreto ley 17716, la del 29 de junio de 1969, se dispuso una reforma agraria en todo el país con el objetivo de poner fin a la oligarquía. ¿Qué es oligarquía? Ah, bien, te comento que es el sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Así es. Esto afectó a los latifundios de la sierra, pero también a los complejos agroindustriales de la costa, en las que se crearon cooperativas agrarias de producción, sin estar debidamente capacitadas para administrar. Ello condujo el colapso de la industria azucarera. Recordemos que la industria azucarera ha sido pionera en nuestro país y muy, muy importante, ¿de acuerdo? Además, enfatizó la industria pesquera y creó el Ministerio de Pesquería. La pesquería se orientó hacia el consumo humano. Con ello se mejoró la alimentación de la población, puesto que, por ejemplo, el pescado de mar que nunca llegaba fresco a los Andes peruanos, llegaba ahora en carros refrigeradoras de las empresas pesqueras estatales, ¿sí? Pero, de otro lado, se inició el colapso de la industria pesquera. ¿En qué sentido? Con la harina y el aceite de pescado. Muy bien, además, miren, se construyó el oleoducto norperuano. ¿Qué es el oleoducto? Es la tubería que permitía transportar el petróleo, hacía más viable pues la extracción de petróleo. Además, se estableció el quechua como lengua oficial de la República con el decreto ley 21156 del 27 de mayo de 1975. Y además se dio la ley de reforma de la educación y se estableció el uniforme único escolar, como puedes observar en las imágenes. Bien, vamos a continuar por acá con otras obras. Las Fuerzas Armadas fueron equipadas con un moderno armamento adquirido de la Unión Soviética, convirtiéndose en una de las mejores de América Latina. Se nacionalizó los recursos mineros del país, se expropió los yacimientos petrolíferos de Talara, así como las explotaciones e instalaciones de Cerro de Pasco, Corporación Marcona y MINIC. Surgieron diversas empresas estatales como Petroperú, como Centromi Perú, además que ellas estaban encargadas de la actividad minera, metalúrgica de la zona central del Perú. El Hierro Perú para Marcona y Sider Perú para la siderúrgica de Chimbote. Bien, además se estableció o se dio inicio al Plan Inca. Este Plan Inca que consistía en implantar las reformas cuyo objetivo esencial era eliminar el sector oligárquico y relacionarse mucho más con los sectores populares. Se restableció además las relaciones con Cuba, miren ustedes. Los lemas empleados durante la reforma agraria fueron: campesino, el patrón no comerá de tu pobreza y la tierra es para quien la trabaja. Bien, además por esto, la obra Un Mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique causó en Velasco que invitara pues a este personaje, este autor, ¿no?
para confesarle que lo veía como una especie de héroe cultural, mencionándole que entre los dos habían acabado con la oligarquía. Imagínate. Bien, tenemos aquí algunos hechos principales de este gobierno. Escucha con mucha atención. El 9 de octubre de 1968 se ocupó La Brea y Pariñas por los efectivos de la segunda región militar de Piura, ordenándose así que se tomen las instalaciones de la IPC, ¿no? En Talara, la misma que realizaron las fuerzas de la primera región militar, con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Después, observemos por acá otro hecho también muy trágico, fue que murió asesinado el industrial pesquero Luis Banchero Rossi. Y después de su asesinato, que fue el 1 de enero de 1972, sus empresas fueron estatizadas. Bien, el 31 de mayo de 1970 se produjo, miren, el terremoto que afectó los departamentos de Ancash, La Libertad, Lima y Huánuco. Los daños sobrepasaron los 300 millones de dólares, imagínense niños y niñas. Otro de los hechos también importantes que sucedieron en este gobierno fue que se realizó en Lima la reunión de los grupos, del grupo de los 77, de los no alineados. Recuerda que aquí perteneció Perú porque él no quería pertenecer, pues, digamos, o ser parte de esta Guerra Fría, ¿no? El grupo de los 77 es un grupo de países en vías de desarrollo con el objetivo de ayudarse, sustentarse, apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU y apoyarse en temas específicos sobre, por ejemplo, coordinar sobre un programa de cooperación en campos como el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía y también en materias primas, finanzas y asuntos monetarios. Hoy en la actualidad se deduce que hay unos 174 países aproximadamente aquí. Muy bien. El 5 de febrero de 1975 paralizaron los guardias civiles por reclamos salariales, dejando desguarnecida Lima y produciéndose una serie de sucesos y hechos delictuosos. El ejército sale a las calles y en la represión caen centenares de personas muertas. Y en 1971 se celebró el centenario de la independencia. Supuestamente, según Juan Velasco Alvarado, era la segunda independencia denominada la reforma agraria. Bien, por el sentido que le había dado a esta reforma agraria, los cambios revolucionarios que él había hecho ahí. Muy bien. El 29 de agosto de 1975, el general Juan Velasco Alvarado es relevado de su cargo. Bien, ¿por qué? Por el general Francisco Morales Bermúdez. Termina así la primera fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Muy bien, niños y niñas. Ahora sí nos autoevaluamos. Dos criterios importantes. ¿Has prestado atención? ¿Sí? ¿Ya? ¿Respetaste los acuerdos presentados? Si es así, tienes dos caritas felices ahí, chicos. Muy bien, excelente. Te digo que hoy es un día perfecto para aprender, así es que vamos juntos a hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿De acuerdo? Gracias por estar allí del otro lado, escuchándome. Bien, siempre es un placer, un gusto trabajar contigo. Me despido, será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Bye bye, chicos.